Así que olvídate de hablar en público con seguridad. Te voy a dejar 6 capacidades que hemos visto en miles de alumnos que les funciona para hablar en público con confianza y lograr una conexión real con el público. Primero es la capacidad de concentrarnos. Antes de salir a hablar, tomar un tiempo, respirar, calmarnos, reducir el nivel de ansiedad, de estrés, buscar la idea que queremos decir y salir a hablar en público con mayor confianza y con mayor libertad. Es incluso una capacidad esencial cada vez que quieras comunicarte en cualquier contexto. Vas a conversar con tu pareja, vas a tener una entrevista de trabajo, vas a presentar un informe a tu jefe. Primero concéntrate. En esos minutos el cerebro activa una cantidad de redes sinápticas que no tienes ni idea. Y puede concentrarse, escoger bien el mensaje, reducir el nivel de ansiedad y la comunicación aumenta su efectividad exponencialmente. Entonces, primero, la capacidad de concentrarnos y dominar el miedo. Te lo pongo una anécdota. Había un alumno que cuando llegó a cuarto espacio sentía mucho miedo. Sentía estrés, sentía pánico cada vez que iba a hablar, le sudaban las manos. Era tanto el miedo que incluso rechazaba oportunidades de cargos altos. Al final del entrenamiento nos dijo, miren, yo sigo sintiendo miedo después del entrenamiento, pero la diferencia es que ahora es un miedo rico, es un miedo que disfruto. Significa que el miedo no se va, el miedo se transforma y de hecho nos ayuda a ser más preocupados, a ser más atentos con el público y nos genera una cierta adrenalina que nos hace conectarnos más, nos hace buscar más la atención, preocuparnos por los gestos, las manos, el mensaje. Nos da cierto éxtasis que tal vez si estuvieras hablando del cuarto de tu casa no lo sentirías. El miedo escénico es útil, hay que aprender a utilizar. Y esa es la capacidad de concentrarnos, aprender a dominar y transformar el miedo escénico a nuestro favor. Y es una habilidad que se va a ir desarrollando. Segundo, necesitamos la capacidad de que las personas nos entiendan, de hacer un mensaje estructurado, racional, lógico, que tenga sentido, como un buen profesor cuando da una clase interesante, que usa analogías, ejemplos, datos y hace que te intereses por lo que está diciendo, que después de que habla, tú entiendes muy bien el concepto, las estructuras, los argumentos, los puntos de vista. Es la capacidad de utilizar la racionalidad. Tercero, no solo necesitamos que el público nos entienda, necesitamos que sienta. Y ahí es donde entra la emoción interna. Es la capacidad de sensibilizar, de conmover, de quebrantar el corazón de las personas en el mejor sentido, de hacerles sentir algo, de decir algo trascendental, inspirador, cuando la voz se vuelve más profunda y creamos un ambiente de trascendencia e inspiración cuando estamos hablando. Y puede ser que muchas veces das argumentos, tal vez estás ante una venta, ante un cliente, y le dices una y otra vez los beneficios y sientes como que no conectas. Ahí es donde necesitamos la emoción interna. Cuando paramos por unos segundos y le decimos, miren, les voy a decir algo que me sucedió a mí y por qué creo que este producto es realmente lo que ustedes necesitan. Miren que pueden ser palabras muy sencillas, pero el tono de voz produce un impacto diferente. Hace que las personas se conecten, que sientan. Entonces, usa la emoción interna si quieres tocar el corazón de las personas. Después necesitamos la emoción externa, que es la capacidad de subir el nivel de ánimo, de energía en el público, hacer que se expandan, que se movilicen, que actúen. Para eso no podemos hablar ni de forma racional ni interna, sino externa, expansiva. Es dejar de sobrepensar mucho, es subir el nivel de energía, de ánimo, de motivación, movilizar las energías en el público, generar cierta adrenalina, desafiarlos a algo, invitarlos a la acción. La idea no es hablar mucho tiempo de forma externa, sino en momentos concretos. Cuando queremos llevarlos a la acción, generar éxtasis, adrenalina, desafiarlos a algo. Ahí es donde expandimos nuestra voz y le ponemos más energía. Y ahora la capacidad de ser concretos, de ser prácticos, ir al grano. Es como cuando tu jefe te pide, dime el informe del último trimestre. Y te empiezas a dar vueltas y cuentas una historia y haces todo un monólogo de lo que sucedió. Y no, el jefe te dice, sé práctico, directo, dime qué sucedió. Ahí es cuando necesitamos la capacidad de ser concretos. Se trata de resumir lo que estamos diciendo, dejar lo esencial, lo importante, lo que necesitas saber e ir a la acción. Esa es la capacidad de ser concretos y resumidos. Y por último, la capacidad más interesante de todas, la de ser creativos. Es cuando nos salimos del esquema, cuando decimos cosas originales, distintas, diferentes, que se salen del esquema común, cuando rompemos paradigmas,
cuando no decimos lo que el público está esperando, sino le invitamos a cambiar las cosas, cuando la energía en la voz se vuelve más dinámica, cuando interactuamos, cuando desafiamos, cuando hacemos preguntas para retar los conceptos, para retar los paradigmas que tenemos. Esa es la capacidad de ser creativos. Así que como ves, son 6 capacidades: concentrarnos, ser racionales, tocar la emoción interna, es decir, tocar el corazón; la emoción externa, que es expandir, generar adrenalina en el público; ser concretos y ser creativos. Todas estas capacidades te pueden ayudar en muchos contextos de comunicación. Por ejemplo, en una reunión donde hay que ser prácticos, directos, ahí te sirve esa capacidad de ser concretos. En un evento donde quieres hacer que las personas piensen de otra forma, romper un paradigma, crear un nuevo movimiento de ideas, te sirve muchísimo la creatividad. Si vas a dar una clase y quieres que sea interesante, que las personas se enamoren de ese concepto, te sirve la racionalidad, diciendo argumentos, poniendo ejemplos, analogías, metáforas, que hagan que seas el profesor chévere de la clase. Si quieres inspirar a las personas en un evento, un espacio donde hace falta sentir, tal vez es tu equipo de trabajo que llega por primera vez y quieres que sientan la visión de la empresa, la visión de la organización, te sirve mucho la emoción interna, para que no todo sean cifras, órdenes, informes, sino que sientan el por qué estoy haciendo esto. Y también nos sirve la capacidad de generar emoción externa. Cuando queremos, por ejemplo, motivar al equipo, queremos hacer que sientan motivación. Lunes 8 de la mañana, que todos llegan con ese ánimo de fin de semana, ahí donde el jefe puede poner la emoción externa y subir el nivel de motivación, utilizando la emoción externa. Y la concentración, que es transversal a todas estas, es cada vez que vayas a comunicar. Concéntrate, reduce el ruido de tu mente, identifica qué es lo que lo está frenando, busca cuál es el mensaje, cuál es la capacidad comunicativa que quieres sacar y ponle en marcha.